necesarias para que nuestros hijos vuelvan a las aulas. Señor Ministro, ¿cómo está usted? Bienvenido a TV Perú. Buenos días y agradecido por esta oportunidad que me permite ponerme en contacto con la comunidad nacional y sobre todo con ustedes que están preocupados también de los temas respecto al inicio de clases. Es un tema complicado en las circunstancias de emergencia sanitaria y emergencia en educación también. La situación del día a día es cambiante. Estamos avanzando, estamos pasando prácticamente una tercera ola y las condiciones que se observan en el sector educación nos hace notar que necesitamos un poco más de motivación a efectos de acondicionar las escuelas. Hemos estado ayer y antes de ayer en Piura, Tumbes, y vemos situaciones que podríamos señalar dentro de un parámetro de extremo a extremo. Tener, por ejemplo, en el caso del centro poblado de Yacila, que pertenece a la provincia de Paita, donde llegamos, una infraestructura nueva, con mobiliario, equipamiento, laboratorios que se ha inaugurado, y en otro extremo, en Sullana, un colegio Salaberry, el colegio emblemático de la zona, que está paralizada la obra, y que no se han habilitado, y ahorita no se construye por el tema del litigio que se tiene con la empresa y la situación esta de los procesos administrativos que impiden que se avance, ¿no? Pero lo que sí hemos notado, hay una motivación muy interesante de los directores que, utilizando diversos medios, han acondicionado o están acondicionando las instituciones educativas. Eso es interesante. Y eso que usted menciona es interesante porque en algún momento, cuando usted asume su cartera, se hizo un anuncio importante de trabajar de la mano con otros sectores, claro, para lograr que los padres de familia o los mismos pobladores participen en el proceso de mejora de la infraestructura, de adecuación de la infraestructura en los colegios. Claro. ¿Cómo va ese anuncio que se hizo? Ahí se está avanzando fuerte. Yo quiero agradecer a la comunidad educativa, es decir, a los padres de familia, a los docentes y a los directores. Pese a los docentes a estar en vacaciones, todavía están en sus instituciones educativas colaborando. Allí hemos encontrado un trabajo fuerte. Hemos estado también en Zorritos, por ejemplo. La institución educativa contra Almirante Villar es una institución educativa que todas sus aulas ya están adecuadas y el director ha hecho una buena gestión para conseguir mobiliario y que ha sido donado nuevo. Y tiene un pabellón que se me dijo que estaba colapsado y en realidad no está colapsado, requiere una ambientación, una intervención muy mínima, pero son 8 aulas que muy fácilmente pueden servir a otras instituciones educativas, y hay 2 aulas prefabricadas que también, si es que se adecúan esas aulas que están en estructura, puede servir para otras instituciones. Ahora, ministro, educativas, ¿no? La realidad de la infraestructura, sobre todo en las instituciones públicas, es preocupante y no es un problema de ahora. Sí. Esto es algo que se ha heredado y en los últimos por lo menos 20 años ha habido casi un abandono o un descuido o una poca preocupación por tener la infraestructura suficiente y adecuada para dar una educación de calidad a nuestros hijos. Hay una brecha de 111.000 millones de soles para sustituir toda la infraestructura educativa que consideramos está mal. De acuerdo. Entonces, y eso son 10 veces casi el presupuesto del y eso no se va a resolver a marzo. No se va a resolver a marzo. Porque eso es justamente lo que quiero hacer notar, de que una herencia de no intervención, esa no puede cambiar de un día para otro, ni de 6 meses para otro. Nosotros, por ejemplo, hemos... ¿Cuándo han estimado más o menos que esa brecha lograría cerrarse? Esos 111.000 millones de soles que se necesitan serían invertidos... No, esa tiene que ser a largo plazo. El presidente de la República ha dispuesto que haya un incremento mayor. Es más, él está preocupado en el tema cómo hacer para financiar mayor cantidad de obra en infraestructura. Seguro que en los próximos días hará el anuncio que corresponde. ¿Hay algún avance en eso, en ese sentido? ¿Hay algún plan? Se está trabajando a efectos. Yo no quisiera anunciarlo porque finalmente eso tiene que terminar. Pero el tema es, la preocupación es esa. Ahora, miren, nuestra preocupación en estos momentos es el retorno a clases y el acondicionamiento de la infraestructura educativa. Por eso que llamo yo a los padres de familia y felicito a los padres de familia que están trabajando. Ahora, yo aprovecho para señalar un hecho concreto, por ejemplo, en el caso del colegio El Triunfo de Tumbes, que es el colegio emblemático de Tumbes. Yo he visto una publicación periodística en el sentido que peligra ahí el inicio de clases, son 2.000 estudiantes en peligro.
Y a mí me preocupa ese tema. Yo fui a Tumbes, verifiqué la institución educativa. Interiormente la infraestructura educativa lo que requiere es la limpieza de la maleza que ha crecido en estos 2 años, necesita esa limpieza. Las aulas están completamente bien, hay mobiliario, hay todo para el reinicio de clase. Esa hemos invocado al director que trabaje con los padres de familia a limpiar. Es más, hay mantenimiento de locales escolares que se le da un dinero que se invierta para dejar todo. Ahora, pero quiero completar, pero hay una situación que me ha preocupado fuertemente el tema, porque el director me plantea a mí en el sentido de que vea el tema de la basura que está en el entorno del colegio. Entonces, ¿cómo es que la autoridad local no puede preocuparse también por ese tema? Entonces, y ahí voy a la situación de que el desarrollo de la educación, el intervenir en la educación, el hacer educación en el país, no solo es el sector educación, es una situación complementaria de los 3 niveles de gobierno y también en forma horizontal de todos los sectores. Entonces, en ese entendido, nosotros conformamos mediante decreto, un decreto supremo, el 02, un comité multisectorial que estamos trabajando para que cada sector atienda en lo que le corresponde. Hemos venido trabajando desde los primeros días del mes de enero, se ha formalizado con ese decreto supremo y el día 20, esta semana hacemos la evaluación de todas las responsabilidades que han asumido los sectores a efectos de ir potenciando. Usted menciona, me trae a la mente a Ken Robinson, el promotor de la revolución educativa, que sostenía que es muy importante que se trabaje de la mano con los actores sociales, con la sociedad civil, los gobiernos locales, en ese proceso de mejora no solo de la infraestructura, sino incluso de cómo adecuar la currícula hacia las características propias de los factores económicos y sociales regionales de cada región. Y un valor agregado adicional, que es el que él sostenía, ¿no? Que además el docente tiene que trabajar muy de la mano con cada alumno en particular, retomar ese proceso de conexión del profesor con el alumno. Claro, ese aspecto del desarrollo curricular, teniendo un país diverso, no tiene la característica de atender con enfoque territorial y a esa diversidad. Entonces, la mirada tiene que ser esa. Hay que fortalecer el proceso de centralización. ¿Y el currículo nacional está en ciernes de su vencimiento, sino de su revisión? Del inicio, digamos, de la fase de implementación del plan, del proyecto educativo nacional, con una proyección a 15 años, ¿no? Para formar una ciudadanía plena, que es la aspiración mayor. Ahí tenemos una dificultad, por ejemplo. ¿Qué se va a hacer ahí en particular? Esa era mi pregunta. Ahí tenemos una dificultad. El currículo nacional que está vigente ahora, se empezó a implementar, se inició por el nivel inicial, luego venía el nivel primario, ahí nos agarra la pandemia. Y resulta que no se ha implementado para el caso de secundaria. Lo que se ha hecho es disponer administrativamente, pero la preparación metodológica, la situación conceptual, el análisis, el debate con los maestros para adecuar ese currículum al territorio y a la diversidad, no se ha hecho, quedó suspendida. Ahora, ese currículum sale casi de emergencia, porque en la gestión del señor Jaime Saavedra, se hablaba del sistema nacional curricular, del marco curricular, de los componentes, se hablaba de un sistema. Y al finalizar su periodo, se planteó el currículo nacional muy rápido. No sé si se acuerda, entró el señor Idelbeckxet y el señor Idelbeckxet señaló y observó ciertos aspectos del currículo y trabajó el tema de un currículum mejorado. Él lo llamó currículum mejorado. Pero justamente cuando se iba a someter a consulta ese currículum mejorado, hubo cambio de ministro. Y el nuevo ministro dijo: vuélvase al currículo nacional. Entonces, los vaivenes de las gestiones no pueden malograr una situación de un currículo que tiene de características de Estado, es decir, que todos nos pongamos de acuerdo que hay que respetar y evaluar permanentemente, ¿no? Y alineado a las políticas de Estado, ¿no? En el marco de lo que se ha establecido, por ejemplo, en el Acuerdo Nacional, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar el tema del currículum, pero conjuntamente con los maestros. Es que los maestros, que son los actores... ¿Un enfoque descentralizado? Claro, sí, y diverso. Entonces ahí aparecerán los currículos regionales. Pero hay un tema complementario. El proyecto educativo nacional ha sido aprobado, pero ha sido aprobado en la coyuntura de la presencialidad sin pandemia. Prepandemia. Entonces hay que también pensar cómo hacemos para modificar eso, atendiendo que la pandemia
nos está dejando situaciones totalmente diferentes a lo anterior, ¿no? Vayamos a preguntas concretas, ministro, y le pediría que nos comente. Uno de los grandes problemas siempre al inicio de cada año escolar es si se cuentan con los profesores contratados suficientes para poder atender a nuestros hijos en clase. ¿Cómo va ese avance? Según los protocolos que tenemos ahora, hay un aforo, hay el distanciamiento. Entonces, lo que nosotros hemos solicitado a las direcciones regionales de educación, hacer un trabajo estadístico que permita saber el incremento de metas. ¿Cuánto es el incremento de meta en determinada institución educativa? Hemos terminado el proceso de racionalización, hemos detectado que a nivel nacional hay un excedente de 1.754 plazas. Se ha dispuesto que esas plazas se mantengan en las instituciones educativas, a efectos de tener como reserva y pueda atenderse una mayor demanda. De acuerdo. Hay una creación de 1.700 plazas más, que va a ser distribuida dependiendo de la necesidad. Pero lo que estamos trabajando es el tema de la bolsa de horas. La bolsa de horas va a permitir atender estas situaciones tan rápidas de excedencia, por migración extranjera, en el caso de los venezolanos, que es la más notoria, por migración de la privada a la pública. Ese trabajo... Ese es otro tema también que preocupa, porque muchos padres de familia que tenían a sus hijos en colegios particulares, por la pandemia, han migrado con sus hijos a los colegios públicos. Sí. Pero ahora que vuelven a la presencialidad, ¿la infraestructura será suficiente para poder atender? Mire, ¿Se ha analizado el caso? Nosotros estamos evaluando el tema porque varios de esos alumnos, o bastantes alumnos, un número que no tengo estadísticamente, están volviendo a la escuela privada. Entonces, la primera semana de marzo, cuando estén los maestros y se haga el cuadro de horas en el nivel secundario y en la primaria, y se tenga ya el resumen de los matriculados, seguro ahí vamos a definir cuál es el nivel de necesidad que tiene la institución educativa. Esa la vamos a atender el Ministerio de Economía, que está jugando su rol en esta etapa también, ha señalado su plena disposición a atender bajo la modalidad de bolsa de horas. ¿Cuántas horas se necesita en la institución educativa? Se atiende. Y para ello el trabajo de las direcciones regionales y de las UGELs tiene que ser preciso ahí. Ahí hay un tema, pues, a veces las UGELs, por querer tener mayores plazas, señalan, ¿no?, que necesitan tantas plazas, pero nosotros tenemos el Nexus, que es un sistema que controla plazas, tanto de docentes y administrativos. Versus población matriculada. Y cruzamos y sabemos cuánto es la necesidad efectiva, ¿no? Estamos hablando de un año que inicia luego de una situación de pandemia, sí, que de todas maneras va a tener sus complicaciones por la infraestructura, que es una realidad, está en situaciones complicadas. No podremos tener aulas con 40 alumnos, con 30 alumnos, porque también tiene que cumplirse un distanciamiento social, una serie de condiciones en consecuencia, y las horas de permanencia de los alumnos también en clases probablemente sean menores. Eso significa que se tendrán que priorizar algunas materias, algunos cursos respecto de otros. ¿Cómo se va a manejar esa situación? En realidad nosotros estamos, nuestra meta es trabajar al 100%. Estamos dando plena autonomía. Todos los cursos de la currícula sin complicaciones. Plena autonomía a las instituciones educativas. Las áreas, por ejemplo, de educación física, de educación artística, educación religiosa, van a necesitar otros espacios. Entonces, no necesariamente el aula es un espacio de aprendizaje, son otros espacios, los parques, las calles, los estadios, la infraestructura deportiva. Entonces, eso va a desahogar la situación de aglomeración. Los docentes y los directivos están haciendo la programación de los turnos. Por eso es que es interesante darle y reforzar la autonomía a la institución educativa. ¿Por qué? Porque ellos señalan hora de ingreso, en forma diferenciada para determinados grados, para que no haya aglomeración. Por ejemplo, en el caso de los colegios en Máncora, que he visto el colegio Tupac Amaru, hay diversos accesos para los niveles, y ahí se está terminando justamente la hora. Hay 6 aulas prefabricadas que están atendiendo, no hay cruce de alumnos por niveles, y es interesante ver cómo el director se proyecta, cómo la directora planifica. Y eso es lo que yo quiero resaltar, ¿no? Ministro, y agradecer. Yo quiero aprovechar, ya nos queda poquito tiempo, pero sí en hacerles algunas preguntas, porque nuestro programa lo ven las familias peruanas. Sí. Ahí están en estos momentos los padres y los hijos muy atentos de lo que dirá el ministro de Educación sobre cómo se llevarán a cabo las clases en aulas. Sí. Le pregunto lo siguiente: esta pandemia ha hecho que nuestros hijos estén encerrados. 2 años prácticamente sometidos a un régimen que ha apartado o ha imposibilitado su normal desenvolvimiento social, la construcción de sus relaciones interpersonales en ese proceso formativo propio de su edad. Ahora vuelven a las aulas y nuevamente hay que hacer un trabajo de
¿no?, intenso con ellos para nuevamente... Socioemocionalmente, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto es que el hecho de dejarles muchas tareas, de tenerlos ocupados haciendo sus tareas durante todo el día, terminaban sus clases virtuales y luego los padres de familia se convirtieron en una especie de auxiliares de los profesores para acompañarlos en el desarrollo de sus tareas. ¿Se ha tomado en cuenta eso? Ahí la situación de las tareas tiene que ser lo necesario y no abrumar a los maestros. Aquí hay una tarea... a los maestros, a los alumnos y a los padres también, claro, porque entonces, los padres terminan haciendo las tareas de los hijos. Claro, ahí hay unas orientaciones metodológicas respecto a la atención socioemocional, tanto para docentes. La tercera y la cuarta semana del mes de marzo estamos abocados en el trabajo de información con los maestros. Y luego en la escuela se tiene que tomar una situación de un aspecto principal, la atención de motivar las relaciones interpersonales. Hay niños que no conocen a sus compañeros porque entraron en primer grado y ahorita van a entrar a tercer grado, ¿no? Exacto. Entonces, ese tema tiene que saber manejarse. Ahora, sería interesante que cada escuela tuviera un profesional que apoye, ¿no? Pero ese tema no, por las carencias presupuestales, eso no se va a dar. Pero en cada UGEL sí hay un responsable de convivencia escolar. Entonces, ellos tienen que planificar para orientar, asesorar a los estudiantes. Y no le había respondido el tema de los aforos, el aforo y la distancia. Miren, nosotros estamos analizando algunas experiencias de otros países. En el caso de Colombia, ha iniciado las clases el 25 de enero, me parece. Ahora. Y ha iniciado sin restricción alguna. O sea, ahí no hay una situación de límite de aforo ni tampoco de distancia. La situación de atención está tal como estuvo en la etapa de la presencialidad. El ministro de Salud ha dicho que va a pedir que el aforo sea ya al 100%. ¿Eso se aplicaría también para los colegios? ¿Se está pensando eso? Claro, en la medida que se cambien los protocolos, nosotros, el sector de educación, vamos a tener que adecuarnos a los protocolos y eso va a permitir, pero con cuidado individual. Si usted se da cuenta, si todos nos cuidamos individualmente, estamos cuidando a la comunidad. El gran problema es... yo noto, por ejemplo, en los lugares concurridos, en las plazas, en los mercados, en las fiestas que hay los fines de semana, en las playas, hay cantidad de aglomeración. ¿Y cómo es que allí, por ejemplo, ocurren estas cosas y cuando en la escuela, que es más ordenada, disciplinada, ¿por qué tenemos que darle alguna restricción? Y eso también es necesario analizar, ver, ¿no? Porque hay papás que tienen un comentario para las fiestas, ellos se aglomeran. O para el estadio. Claro, van, ¿no? Piden el 100%, pero para la escuela dicen, no, hay que tener cuidado. Entonces, la comunicación tiene que ser, y el análisis tiene que ser igual en todo nivel, ¿no? De todas maneras, hay un temor de los padres de que sus hijos terminen infectados con el coronavirus y la pasen mal, ¿no? Por eso la vacunación es un factor muy importante en ese caso, ¿no? Estamos avanzando muy bien en la vacunación. Yo espero que los niños puedan alcanzar mayor cantidad un porcentaje mayor en la vacunación. ¿Alguna restricción si es que no están vacunados para los niños? Lo que vamos a hacer más bien es, con autorización de los padres de familia, que sean las escuelas se conviertan en centros de vacunación. Y como se hacía antes, no sé si se acuerda. Sí, claro. El grupo paramédico, médico iba a la escuela. Correcto. Y con autorización de los papás se vacunaba. La gente tiene que entender que la vacunación nos ha permitido menguar el tema de la tercera ola, que la vacunación es importante en situaciones de emergencia. Nosotros hemos alcanzado el 94,4% de vacunación en 2 dosis. Estamos cerca al 60% en tercera dosis del personal docente, el personal auxiliar y el personal administrativo. Hay que seguir trabajando fuertemente el tema de la vacunación, y los medios como este canal son importantes para ello. Ministro, ¿no? Le agradezco mucho haber conversado con nosotros. Le pido 1 minuto o 30 segundos para que usted le mande un mensaje a los padres de familia que ahorita ya estamos pues todos preocupados, ¿no?, de esta vuelta a clases de nuestros hijos. ¿Qué le diría? Bueno, yo quiero dirigirme a toda la comunidad educativa, a los padres de familia que con entusiasmo, que con trabajo fuerte y colaborativo, acondicionan las escuelas. Creo que ese trabajo es importante. Yo felicito, por ejemplo, a los padres de familia, principalmente de zona rural, que están dando el ejemplo y adecuando su escuela pese a las dificultades. Y en zona urbana tiene que ser con mayor razón. Ayer el director de
Tumbes me decía que no podía condicionar porque los papás de las zonas urbanas un poco no están acostumbrados a ese tema. Tienen que hacerlo, se trata de la educación de sus hijos y hay que darle mejores condiciones de trabajo y creo que lo van a hacer.